Mi grupo está conformado por Saraya Bendaño, Ana Mendoza y mi persona, Maciel Suárez. Somos el grupo número 3 y le venimos a hablar sobre Albert Bandura. ¿Quién fue Albert Bandura? Albert Bandura fue un psicólogo canadiense-estadounidense proveniente de una familia originaria de Ucrania. Se centró en estudios de tendencia conductual cognitiva y fue profesor de la Universidad de Stanford. Reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, así como por haber postulado la categoría de autoeficacia. A lo largo de una carrera de casi 6 décadas, Bandura fue responsable de grandes contribuciones en el campo muy diferentes de la psicología, incluyendo la teoría social, cognitiva, terapias y psicología de la personalidad. También tuvo una influencia decisiva en la transición entre el conductivismo y la psicología cognitiva. Conocido como el creador de la teoría de la autoeficacia, un importante contribuyente a la teoría del aprendizaje social y responsable del experimento del muñeco bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños. Este recibió el título de doctor honoris causa en las universidades de distintos países por sus contribuciones a la psicología. Algunos de estos títulos fueron otorgados por la Universidad de Roma, de India, de Berlín y Salamanca. Bandura fue además presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1974 y en 1980 fue nombrado presidente de la Western Psychological, una asociación de psicología del occidente, y además en 1999 recibió el título de presidente honorario de la Asociación Psicológica Canadiense. Los avances de Albert Bandura en la teoría del aprendizaje social. Tras graduarse en psicología en 1949 y en psicología clínica, tan solo 3 años después, Albert Bandura se sumió a un doctorado que tendría enormes influencias en su posterior carrera como psicólogo. Con sus investigaciones doctorales en la Universidad de Iowa, comenzaría una larga trayectoria estrechamente relacionada con la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social parte de una creencia aparentemente simple que ya habían contemplado los psicólogos conductistas en el entorno social. Tiene una gran influencia en el aprendizaje humano. Bandura considera que en las observaciones juega un gran papel en el aprendizaje de creencia y comportamiento. Sin embargo, en una época en la que la psicología conductista estaba en auge, Albert Bandura se atrevió a incluir el factor cognitivo en la ecuación. De este modo, llegó a la conclusión que habían 2 elementos claves en el aprendizaje: en el ambiente y en el propio pensamiento de las teorías conductistas, que solo tenían en cuenta el impacto del ambiente en el aprendizaje. Él decía que una teoría que niega que los pensamientos pueden regular las acciones no es capaz de explicar correctamente la complejidad del comportamiento humano. Podemos definir el ambiente como el espacio en el que se desarrolla la conducta. Durante el proceso de aprendizaje, el sujeto interpretará las relaciones de su entorno y extraerá ciertas creencias de la observación. No obstante, el entorno no es el único factor a tener en cuenta. Bandura consideró que el aprendizaje era un sujeto activo capaz de prever las consecuencias de sus propias acciones y extraer sus propias conclusiones. Es decir, aunque el ambiente incluya en la aceptación de ciertas creencias, no es el único causante del aprendizaje. Esta teoría establece que hay 3 sistemas reguladores que controlan la conducta. Primero, los incentivos previos influyen enormemente en el momento y la respuesta del comportamiento. El estímulo que se produce antes de la respuesta conductual debe ser adecuada en relación con el contexto social y las personas
actuantes. Segundo, la reacción ante el comportamiento o conducta, valoraciones críticas, cumple también una función importante. Los refuerzos que siguen a una conducta, bien sea por experiencia o por observación, impactarán en gran manera en la repetición en el futuro. Tercero, la importancia de las funciones cognitivas en el aprendizaje social. Por ejemplo, hay gente que se enfada fácilmente con la vista o el pensamiento de personas con quienes han tenido recuerdos hostiles, de manera que se produce una conducta agresiva. Este recuerdo se adquiere a través del proceso de aprendizaje. Tres conceptos claves en el modelo de aprendizaje de Albert Bandura. Existen tres concepciones centrales en el corazón de la teoría del aprendizaje social. La primera es la idea de que la gente puede aprender a través de la observación. La siguiente es la noción de que los estados mentales internos son una parte esencial de este proceso. Por último, esta teoría reconoce que solo porque algo ha sido aprendido no significa que dará lugar a un cambio en el comportamiento. Vamos a explorar cada uno de estos conceptos con mayor profundidad. Primero, la gente puede aprender a través de la observación, como lo dije anteriormente. En uno de los experimentos más conocidos de la historia de la psicología, Bandura demostró que los niños aprenden e imitan comportamientos que han observado en otras personas. Los niños de los estudios de Bandura observaron a un adulto actuando violentamente hacia un muñeco bobo, cuando más tarde se le permitió a estos jugar en una habitación con el muñeco bobo. Estos comenzaron a imitar las acciones agresivas que habían observado anteriormente. Bueno, Bandura identificó tres modelos básicos de aprendizaje observacional. Como primer modelo, identificó el vivo, que implica a un individuo real que demuestra o que actúa hacia afuera un comportamiento. Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Un modelo simbólico, que involucra personajes reales o ficticios que muestran comportamientos en, por ejemplo, libros, películas, programas de televisión. Por tanto, el aprendizaje observacional ni siquiera requiere necesariamente ver a otras personas realizando una actividad. Como segundo concepto, estos son los estados mentales, son importantes para el aprendizaje. El solo hecho de observar las acciones de otras personas no siempre es suficiente para conducir el aprendizaje. El propio estado mental y la motivación juegan un papel importante en determinar si un comportamiento se aprende o no. Mientras que las teorías conductuales del aprendizaje sugirieron que era el refuerzo externo el cual generaba el aprendizaje. Bandura comprendió que el refuerzo no siempre proviene de fuentes externas. Bandura también en esta señaló que el refuerzo externo y medioambiental no era el único factor que influía en el aprendizaje y en el comportamiento. Tercero, el aprendizaje no necesita que conduzca a un cambio en el comportamiento. Entonces, ¿cómo determinaremos cuando algo ha sido aprendido? Bueno, en muchos casos el aprendizaje se puede ver inmediatamente cuando se manifiesta el nuevo comportamiento. Cuando se le enseña a un niño a montar bicicleta, se puede determinar rápidamente si el aprendizaje ha ocurrido, permitiendo que el niño monte su bicicleta por sí mismo y sin ayuda. Sin embargo, en ocasiones somos capaces de aprender nuevas habilidades a pesar de que el aprendizaje podría no ser inmediatamente obvio. Hay 4 procesos mediadores propuestos por Bandura: atención, retención, reproducción y motivación. En la atención, para aprender necesitamos prestar atención. Cualquier cosa que nos distraiga va a tener un efecto negativo sobre el aprendizaje observacional. Si el modelo es interesante o posee un enfoque novedoso de la situación, es mucho más probable que dediquemos toda nuestra atención sobre el aprendizaje.
La dos es la retención, la capacidad de mantener información durante el proceso del aprendizaje. La retención puede verse afectada por una serie de factores, pero la capacidad de extraer información más adelante y actuar sobre ella es vital para el aprendizaje observacional. La 3, que es reproducción. Una vez que ella haya presentado atención en el modelo y que haya retenido la información, es el momento de realizar realmente el comportamiento que se observó. La práctica adicional de la conducta aprendida conduce a la mejora y al adelanto de la habilidad. Y motivación, finalmente, que para que el aprendizaje observacional sea exitoso es necesario estar motivado para imitar el comportamiento que ha sido modelado. El refuerzo y el castigo desempeñan un papel importante en la motivación, mientras que experimentar estos motivadores pueden ser altamente eficaces y puede ser observar y experimentar algún tipo de refuerzo o castigo. Por ejemplo, si vemos a otros estudiantes recompensando con crédito adicional por estar a clase a tiempo. El experimento del muñeco bobo de Albert Bandura en 1961. Bandura puso en marcha un experimento que le permitiría determinar el papel de la observación en el aprendizaje de conductas violentas. Para su experimento, Bandura utilizó 36 niños y 36 niñas, de entre 3 y 5 años, a los que más tarde dividiría en 3 grupos. El experimento se desarrolló en una sala de juegos en el que había, entre otros juguetes, un muñeco bobo. Los niños del primer grupo observaron a un adulto que, tras jugar durante un breve periodo de tiempo, comenzara a golpear al muñeco. Los del segundo grupo también contaron con el ejemplo de un adulto, pero no observaron ningún comportamiento violento. Los del tercer grupo no tuvieron ningún acompañamiento de un adulto. Albert Bandura no observó diferencia de comportamiento entre los niños del segundo y el tercer grupo. Sin embargo, los niños del primer grupo, que habían observado conductas agresivas por parte de un adulto, demostraron tener un comportamiento mucho más violento hacia el muñeco. Bandura extrajo de este experimento otros resultados interesantes. Por ejemplo, descubrió que los niños eran más propensos a imitar conductas agresivas que las niñas. Además, la agresividad aumentaba si observaban a un actor del mismo sexo golpeando al muñeco. Bueno, en otras enseñanzas de Albert Bandura, aunque dedicó gran parte de su carrera a investigar su teoría del aprendizaje social, Albert Bandura tuvo tiempo de sobra para sumergirse en otros campos. Gracias a su interés por la psicología cognitiva, conocía el peso que tenían los pensamientos en la conducta, con la intención de que los pacientes fuesen plenamente conscientes de sus pensamientos. Desarrolló una técnica que se conoce como técnica de autocontrol. Así instaba a los pacientes que querían modificar un hábito a notar a los pacientes y conductas que tenían lugar al antes y después de perpetuar dicho hábito. De este modo lograba que fuesen conscientes de los elementos del entorno que perpetuaban ese hábito que querían eliminar y después eliminaba los componentes perjudiciales. Igual de interesante es su terapia por modelado. Se centraba en el aprendizaje por imitación. Esa técnica implicaba a un paciente con determinado problema como la ansiedad y a un actor con aparentemente el mismo tipo de problema, pero capaz de gestionar de manera más efectiva. Sus innovadoras teorías le valieron numerosos reconocimientos.
En ellos se encuentran varios títulos de doctor honoris causa en universidades variopintas como la de Roma, Berlín o Salamanca. Además fue el presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología y el presidente honorario de la Asociación Canadiense de Psicología. Terapia por modelado. La terapia por modelado propuesta por Bandura sugiere que en una situación en la que se enfrente una persona con algún trastorno psicológico contra alguien lidiando con problemas similares de manera más productiva, por imitación el primero aprenderá del segundo. En una entrevista con Eduardo Bunge, Bandura afirma que hizo esto con el fin de pensar en un propósito preventivo, es decir, no vender agresión, sino promover el bienestar. Es así que la primera vez que utilizamos esta terapia fue en un tratamiento de fobias, especialmente la afidiofobia. En este tratamiento el paciente observa a través de un cristal un laboratorio donde se encuentra nada más que una mesa, una silla, una caja con un candado sobre la mesa y una serpiente claramente visible dentro de la misma. El paciente observa otra persona que es un actor que se acerca lentamente y temerosamente a la caja. Esta persona en un principio se sacude varias veces, se dice a sí misma que se relaje y da un paso a la vez hacia la serpiente. En este trayecto se detiene un par de veces, se retrae y vuelve a empezar. Por último abre la caja, coge a la serpiente, se sienta y la agarra por el cuello. Simultáneamente se da instrucciones a sí mismo para relajarse. Posteriormente se invita al paciente a intentarlo. Como variable la terapia, cuando conseguir el espacio, la serpiente y los actores era imposible. Se utilizaron graduaciones o incluso se apeló a la imaginación del paciente. Estos métodos dieron el mismo resultado que el original. Críticas a la teoría del aprendizaje social. El enfoque de aprendizaje social toma en cuenta los procesos de pensamiento y reconoce el papel que desempeña al decidir si un comportamiento debe ser imitado o no. Como tal, proporciona una explicación más completa del aprendizaje humano, reconociendo el papel de los procesos mediadores. Sin embargo, aunque puede explicar algunos comportamientos básicamente complejos, no puede explicar adecuadamente cómo se desarrolla toda una gama de comportamientos, incluyendo pensamientos y sentimientos. Tenemos mucho control cognitivo sobre nuestros comportamientos y solo porque hemos tenido experiencias de violencia no significa que también tengamos que reproducir tales conductas. Es por esta razón que Bandura modificó su teoría en 1986. Renombró su teoría de aprendizaje social como teoría cognitiva social, como una mejor descripción de cómo aprendemos de nuestras experiencias sociales. La teoría del aprendizaje social no es una explicación completa de todo comportamiento. Esto es particularmente cierto cuando no hay un modelo de rol aparente en la vida de las personas que imitan para un comportamiento dado. El descubrimiento de las neuronas espejo apoya biológicamente la teoría del aprendizaje. Estas son neuronas que se disparan tanto si el animal hace algo por sí mismo o si observa la acción que está haciendo otro. Para finalizar, les dejaremos algunas frases célebres de este psicólogo Albert Bandura. Primero, la psicología no puede decirle a la gente cómo debe vivir su vida, sin embargo, puede proporcionarle los medios para efectuar el cambio personal y social. Segundo, confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Tercero, los individuos son productores de sus circunstancias de vida y no únicamente producto de esta. Cuarto, las personas inseguras evitan las comparaciones sociales que suponen a una amenaza en su autoestima. Muchas gracias.